Bueno, listo. Entonces, pues, bienvenidos a todos y todas a esta reunión. Vamos a hablar sobre los residuos en general, orgánicos e inorgánicos. Mi nombre es Daniel Izquierdo Acosta y soy ecólogo. Y yo soy María Andrea Martínez, también soy bióloga. Bueno, entonces, Nosotros queremos como darles este espacio para que hablemos un poco sobre los residuos y vamos a hablarles así de un contexto muy general de la problemática. Y al final habrá como unas actividades y un conversatorio para que todos participemos. sí, una actividad pedagógica. Bueno. Bueno, entonces el tema de los residuos. Yo como que hay mucho texto alrededor de esto, pero yo como que prefiero mostrar imágenes, como que a veces esto de abordar los residuos es como abordar la caneca de la casa, es un espacio que no nos interesa, que no nos agrada, que simplemente utilizamos, pero que no desarrollamos ningún tipo de apreciación hacia ese espacio de la casa. Y si pensamos ya la casa global como el planeta, pues lo mismo sucede con nuestras canecas globales. Entonces, ahí tengo dos imágenes, una a la izquierda y otra a la derecha, en donde van a ver cómo son las canecas del mundo y dónde están colocadas. Están colocadas en países, llamados del tercer mundo, en el sureste asiático. Hay países a donde se exporta basura y se acumulan en pueblos y ciudades, contaminándolas, y pues se convierten en esto, en botaderos del mundo generales. Entonces acá podemos ver una imagen a la izquierda donde son camiones y camiones llevando basuras a un botadero. Y lo curioso con el plástico, en este caso con los residuos inorgánicos, es que no son biodegradables, es decir, no se degradan, no son materia viva, es decir, no se degradan naturalmente, sino que se fotodegradan. ¿Qué quiere decir esto? Que es por la acción del sol, de la radiación solar, que se cuartean y se van dividiendo cada vez en más pequeños pedazos de residuos, llegando a ser tan pequeños que incluso el plancton de los océanos se está alimentando de ellos. Y el plancton se lo comen animales más grandes y así hasta que termina en nosotros mismos. Bueno, entonces la imagen que ven a la derecha es una foto de 1 metro cuadrado de playa. Entonces, veamos cómo puede llegar a estar abundado de plástico, de pequeños plásticos. Y si nosotros imaginamos que esta foto a la derecha es una visión satelital de una playa, podemos encontrar los mismos paisajes a nivel macro en el planeta. Entonces, vemos que son dos imágenes muy parecidas, una al lado de la otra, y si no fuera por el hecho de los camiones, de pronto no sabríamos distinguir cuál es una imagen micro y cuál es una imagen macro, porque las dos pues están sucediendo. Entonces nosotros, ¿qué queremos lograr con esta presentación? Más que crear como una propaganda del terror, porque nos preguntamos mucho si los datos en realidad llevan a la conciencia, es como hacer unas reflexiones en común y preguntarnos como cuestiones, digamos como esta pregunta, ¿hasta dónde va la casa en realidad? Si nosotros pensamos en la etimología de la palabra ecología, el eco viene del latín oikos, que quiere decir casa, y el logos quiere decir sabiduría. Entonces es la sabiduría de la casa. Entonces es preguntarnos ese oikos hasta dónde nos está llegando y hasta dónde nuestra conciencia lo está llegando a observar, porque si nosotros nos damos cuenta de que, bueno, tenemos un oikos interno, una mente, un sentir, un cuerpo, y luego lo ampliamos y tenemos un oikos grupal, nuestra familia cercana, nuestro apartamento, nuestra vivienda, y lo seguimos ampliando a más escalas, nos damos cuenta de que somos habitantes del mundo y que nuestra responsabilidad es global, por no decir universal. Entonces, pues es como en la realidad hasta dónde está llegando mi casa, mi oikos, porque el plástico que nosotros estamos generando, digamos el plástico que generan en Estados Unidos, que es el país que más consume y más produce plástico virgen en el mundo, ellos en una semana están produciendo el plástico virgen necesario para poderle dar la vuelta al mundo 5 veces en una sola semana.
Entonces, si nosotros hacemos conciencia de que, oiga, este plástico que yo estoy botando en 2 días va a estar del otro lado del planeta y no se va a degradar, sino que va a estar contaminando uno de estos países, pues nuestra percepción y nuestra conciencia puede cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede con el plástico? Bueno, ya han escuchado esa propaganda horrible de las islas de plástico y acá tenemos el dato, o sea, en el Océano Pacífico hay una masa de basura, pues no es uniforme, uno no se puede parar en ella, pero equivale a un país 13 veces Guatemala. O sea, Guatemala tiene 108.000 kilómetros cuadrados. Esta acumulación de basura en el océano tiene 1.400.000 kilómetros cuadrados, es decir, 13 veces Guatemala. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay muchos mitos alrededor del manejo de los plásticos, de los residuos, y nos venden este loguito por todos lados, este chiquito que está en la frente del muchacho, que es el del reciclaje. Pero pues eso es como un greenwashing, o sea, es como un lavado de cerebro, es como una mentira que nos vendemos a nosotros mismos de que estamos haciendo algo, porque en realidad el reciclaje no está llegando a reciclar el 100% de los plásticos producidos, y la demanda mundial de plástico virgen, es decir, de crear plástico, sigue en aumento. Entonces, pues eso ya lo va a hablar más a detalle María, lo va a tocar, pero el hecho es como que en dónde termina todo este plástico, ¿no? O sea, otra manera de adquirir conciencia, que no debería ser como la más ideal, pero pues es como, bueno, ¿esto cómo me llega a afectar a mí? Y me llega a afectar, digamos, en el tema de la salud. En el tema de la salud sucede que el plástico, cuando es sometido a altas temperaturas, al sol, demás, libera unas sustancias que se llaman disruptores endocrinos, que atacan directamente el sistema endocrino, que es el que produce hormonas, el que mantiene el equilibrio de nuestros procesos fisiológicos, y al afectarlo llega a actuar a un nivel celular, a un nivel nuclear, y estos disruptores endocrinos atacan los radicales libres de las células, de las moléculas, y generan como mutaciones. Entonces, por eso es que se dan enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como disfunción eréctil, como retrasos, como demencia senil, como tantas enfermedades, como enfermedades de la gestación, o sea, madres gestantes que tienen problemas con sus fetos, abortos no deseados, todas estas enfermedades que de una u otra manera nosotros ya hemos naturalizado, como que sí, eso le puede pasar a alguien, Dios quiera no me pase a mí, pero que hace 40, 50 años, pues era muy raro conocer una persona que muriera de cáncer o que tuviera estos problemas, o antes nuestros abuelos en verdad perdían la memoria. Entonces, es para que nos demos cuenta de que nos estamos enfermando, de que este microplástico está llegando a nuestra sangre, y que según estudios científicos de universidades de Estados Unidos, eso aparece en la última diapositiva donde están las fuentes de información en las que nos valemos. Estos estudios demuestran que ya no están naciendo bebés que no tengan estos disruptores en la sangre, en el cordón umbilical les están llegando. Entonces, ahí están terminando todos nuestros plásticos. Entonces, un poco de información. Cuando nosotros cogemos nuestra coquita del almuerzo plástica y la calentamos en el microondas, estamos haciendo un cóctel químico súper poderoso, como para que de una vez pasa a nuestra comida y directamente a nuestro organismo. Y esta es una información, es una propaganda que no sale en los medios, que no se informa, que toca investigar para conocerla, porque bueno, detrás de esto hay toda una industria. Y bueno, entonces todo es como para que pensemos en este muchacho que está con los ojos, las oídos y la boca tapada, y para que dejemos de pensar en esta palabrita que viene abajo, negación, porque nosotros como que en nuestra casa, cuando hablamos de los residuos, cuando nos toca sacar la basura, hacemos como una negación de esos momentos, decimos como esto no es chévere, esto no me gusta, esto es asqueroso, y ya, o sea, botamos la basura y ya, nuestra casa permanece limpia, pero entonces es volvernos a preguntarnos hasta dónde va nuestra casa
y nuestros vecinos por qué están pasando por los residuos que nosotros generamos. Entonces esa es como una introducción al tema. Sigue, María. Ah, es que qué pena Ya, la... perdón. Ya. Bueno, ahora les vamos a hablar un poquito sobre los residuos inorgánicos. Particularmente en esta charla nos vamos a enfocar en los residuos plásticos, porque la contaminación por residuos plásticos pues es la problemática que más está afectando al medio ambiente hoy en día. Entonces, para introducirlos es necesario reconocer y saber que existen muchísimos tipos de plásticos. Y lo que determina cada uno de estos tipos son los componentes químicos de los que están hechos esos plásticos. Y esta gran variedad de compuestos es lo que hace que estos materiales sean tan difíciles de reciclar, porque lo ideal sería que nosotros separáramos y clasificáramos cada uno de estos plásticos dependiendo de estos componentes químicos y los entregáramos como a estas empresas de reciclaje así, clasificados y separados. Pero es justamente este propósito el que busca el sistema del Chasing Arrow, que es el simbolito este del reciclaje que Daniel ya les habló. Y esta acá nació en los años 70 y lo que hacían era darles un indicador a cada uno de los productos plásticos que utilizamos en nuestro día a día. Y la idea era que el consumidor separara los residuos y eventualmente se convenciera de que se estaban reciclando. Pero la verdad es que únicamente los residuos que pertenecen a los grupos 1 y 2, como les muestro en la figura de la derecha, son los productos desperdicios que en realidad tienen un comprador en el mercado que está dispuesto a pagar por ellos y a reciclarlos. Y todo el resto de los residuos plásticos no tienen ninguna forma de ser reciclados. Entonces, es por esto que esta idea de que estamos reciclando utilizando estos indicadores, pues viene a ser en realidad muy ineficiente y se ha estimado que aproximadamente el 9% de todo el plástico producido a nivel mundial ha llegado a reciclarse y el otro 91% ha terminado en el medio ambiente, se ha acumulado en rellenos sanitarios o ha sido quemado. Y pues todo esto ha tenido consecuencias extremadamente graves para el medio ambiente. Además, es muy importante reconocer que los plásticos están hechos de combustibles fósiles, es decir, que son derivados del petróleo y del gas natural. Y pues podemos así inferir que no solamente como el desecho de estos residuos plásticos de forma irresponsable está afectando el medio ambiente, sino también la producción de estos residuos está pues apoyando indirectamente a que se siga haciendo fracking y pues muchas otras prácticas que están dañando el medio ambiente. Y los principales responsables de esta producción son las petroquímicas. Y las petroquímicas, pues hoy en día es una industria que maneja muchísimo dinero y asimismo tiene muchísimo poder. Y todo esto se ha dado el auge que hubo de uso de plásticos en el último, pues en el siglo XX más o menos, y donde los residuos plásticos de un solo uso se volvieron muy populares y pues la industria creció un montón. De hecho, se estima que estas industrias petroquímicas a nivel mundial están produciendo 10 toneladas de plásticos por segundo. Esto es demasiado absurdo, es muchísima cantidad. E irónicamente, las industrias petroquímicas han sido las que han financiado las campañas de reciclaje, como las que les acabo de mencionar del Chasing Arrows, pero pues estas campañas a la hora de la verdad son muy ineficientes y no están haciendo la diferencia que se necesita. Eh, Asimismo, también han habido otros esfuerzos por reciclar, como lo es el caso de China, que durante 20 años China ha sido como el lugar de reciclaje del mundo, porque en China empezaron a surgir muchísimas industrias de reciclaje que utilizaban como materia prima estos residuos que pueden ser reciclables como los del 1 y el 2, del grupo 1 y 2, y lo utilizaban como materia prima para hacer su producción y pues ahorrarse un poco de dinero. Pero lo que pasó fue que todos los países del mundo empezaron a importar sus desechos plásticos a China. Y lo que pasó fue que estos procesos de reciclaje en China no eran ambientalmente amigables. Y en verdad lo que estaban haciendo era contaminar el aire en China. Y para el 2017, 3/4 partes de todos los desechos plásticos del mundo estaban terminando en China.
y en este mismo año, en el 2017, el gobierno decidió prohibir toda la importación de plásticos, dada la emergencia en la calidad del aire que estaba presentando el país. Entonces, bueno, principalmente esta contaminación del aire se da porque la forma en que ellos reciclan estos plásticos es derritiéndolo y al derretirlo se expulsan estos gases tóxicos que, como Daniel ya les dijo, están relacionados con problemas de salud pública como que aumentaron los casos de cáncer o de problemas respiratorios. Y hay una situación muy similar con respecto a estos gases tóxicos al momento de producir los plásticos. Es decir, que las poblaciones que están aledañas a las plantas petroquímicas también están presentando mayores índices de cáncer y de problemas respiratorios por los desechos, por los gases tóxicos que se están emitiendo al momento de producir y también al momento de reciclar. O sea, súper mal por todos lados. Siguiente. Bueno, entonces hablemos de los residuos orgánicos. Esto debería ser mucho más fácil de abordar. Está más que solucionado en muchos países europeos como Suiza, ya tienen claro que orgánico quiere decir compostaje y biogás. Entonces, tienen procesos encadenados, o sea, la industria de aseo no está desconectada, digamos, de la industria eléctrica de la ciudad y entonces con el biogás que producen en estos procesos de compostaje macro, pues están generando energía para la ciudad, para las zonas pobres y demás. Y también están generando compostaje, pues para el reverdecimiento de las ciudades y pues como una apuesta al cambio climático. Pero ¿qué sucede en Colombia? En Colombia nosotros, pues muy a la criolla, como que cogimos este abordaje desde los años 60 con un discurso muy político, como de limpiar la ciudad y vamos a crear, o sea, la burguesía del momento en los años 60 creó como una promesa política, se vendió como una campaña electoral de que vamos a limpiar la ciudad y se creó como un discurso de lo limpio y de lo sucio, como unas categorías mentales de qué es lo limpio y qué es lo sucio. Y entonces indirectamente como que sí, hubo cierto elitismo para colocar, digamos, estas zonas de compostaje, ojalá fueran zonas de compostaje, estas zonas, estos rellenos en las periferias de la ciudad. Se propusieron 4 rellenos sanitarios en el momento y todos ubicados lejos de las zonas como bien de la ciudad, como que digamos el relleno sanitario del norte iba a quedar en Codito y nunca se pensó como que ahí iba a vivir gente. Entonces, como que al final se decidió reunir todo en un único relleno sanitario que fue el de Doña Juana y se colocó alejadito, apartadito de la ciudad y pues es como una manera fea porque es como decir, como no, lo sucio, la basura de la ciudad va a estar como en las zonas sucias y la gente que vive allá en cierto modo se le adjudica como no, es que ellos viven bien allá, como que el pobre es sucio. Entonces, sí hubo un elitismo para decir como, bueno, allá se van a hacer estas cosas y pues es como muy, o sea, es apelando en esta presentación, queremos apelar como a una deconstrucción de lo limpio y de lo sucio. ¿Qué es realmente lo limpio? ¿Qué es realmente lo sucio? Y como que, o sea, por qué palabras como orgánico nos hacen sentir como un poco incómodos, como no, es que eso no hace parte de la asepsia cultural y como que el ser humano trata de curarse en limpieza y como negar ciertos procesos que son bastante naturales del cuerpo y todo este manejo de los residuos orgánicos pues sufre de eso, como de este estigma cuando en realidad debería tratarse de simplemente de un proceso natural que deberíamos abordar en conjunto, que debería ser como, bueno, nosotros estamos generando tal cantidad de residuos, de excrementos al río, pues vamos a hacer lo siguiente y en general como abordarlo, pero dejarle de tener estigma y dejar de querer curarnos. Entonces yo lo llamé como deconstrucción cultural del papel higiénico, porque el papel higiénico es un ejemplo ideal, o sea, el papel higiénico es súper inútil, o sea, en Doña Juana están llegando de 200 a 400 volquetas diarias llenas de bolsas de papel higiénico
que se están quemando, que están generando CO2 y gases de efecto invernadero a la atmósfera, están calentando el ambiente. Y como doña Juana ya superó su capacidad de carga, pues a veces estas quemas generan olores que atraen vectores, y como podemos ver en la imagen inferior derecha, estos platos amarillos que están enfrente son trampas para moscas. Y esto es de una nota del Tiempo, y estos platos de moscas se llenaron en un solo día de estar conviviendo en esa zona. Y todo porque nosotros queremos seguir usando, digamos, papel higiénico, cuando, digamos, resulta mucho más práctico y resulta una conexión más corporal, más directa, como, digamos, apelar al agua para limpiarnos la cola cuando hacemos popó, ¿sí? Y llamar las cosas por su nombre, como pues lavarnos resulta mucho más práctico, no creamos este producto que es el papel higiénico, y no estamos generando como estas contaminaciones en otros sectores. Entonces, bueno, todo esto estuvo apoyado, o sea, cuando se creó el relleno sanitario, hubo muchas promesas en el pasado de que vamos a crear el bosque más grande de una ciudad latinoamericana en 12 años, etcétera. Eso lo dijo el alcalde Pastrana. Y pues, ¿en qué se ha convertido la basura, el sistema de aseo actualmente? Y desde que lo crearon, desde que lo privatizaron. El negocio es llenar, es decir, el relleno de sanitario a las industrias de aseo les pagan por peso llevado al relleno. Entonces lo que a ellos les importa es recoger la mayor cantidad de residuos. Pero todas las resoluciones y todos los decretos que hay alrededor de eso dicen que lo que se refiere a separar en la fuente y demás es una responsabilidad del consumidor, del ciudadano. Entonces eso no está sucediendo, falta mucha pedagogía, y estas empresas de aseo se curan en ese aspecto porque pues la ley dice que la separación se hace en casa. Entonces ellos simplemente recogen y disponen. Entonces, pues, ¿qué generan de base? Pues que ellos se han descubierto elefantes blancos, como que llegaron alguna vez a llenar camiones con escombros para poder cobrar más, tener más peso llevado al relleno. Y lo que hacen para los recicladores de base, que es como crear, bajo el discurso de la libre competencia, los ponen a competir por ver qué reciclador puede llevar la mayor cantidad de residuos a estos centros de acopio. Y entonces el reciclador de base, que en muchos países es una persona con cultura, con un sistema complejo en su cabeza, que le encuentra un sentido al reciclaje, pues acá en muchos países no es la verdad. Acá en Colombia el reciclador de base pues es como un trabajo súper desmeritado, es como ser pobre, es como ser un rechazado social que va por la ciudad descalzo con una zorra atravesando la ciudad, y sin embargo ellos son los que están haciendo la separación de nuestros residuos. Entonces los ponen a competir entre ellos, y los recicladores han empezado a generar violencias entre ellos por ver quiénes se quedan con las mejores zonas de residuos, y han abandonado ciertas zonas de Bogotá que no resultan rentables para llevar residuos. Entonces, bueno, la presentación va a abordar mucho el tema Bogotá, pero para toda la gente que nos escucha que está en otros países, pues es como que sea como un aliciente para que puedan empezar a ver comparaciones y estudiar cómo funciona el sistema de aseo en sus ciudades, porque todas estas nuevas ideas pues ayudan. Pero bueno, la libre competencia no ayudó mucho en el sistema de aseo. La tarifa de aseo que viene en el recibo del agua es la más cara, siempre es la más cara. El aumento de tarifas, esa voluntad, siempre está aumentando esa tarifa. Actualmente le están entrando a estas empresas de aseo 28 millones de pesos mensuales, y pues la problemática continúa. Entonces, que, digamos, en las alcaldías pasadas se desarrollan muy buenos planes de gestión de residuos sólidos, los llamados PEGIR, en donde se le da seguridad social a los recicladores de base, se les integra, se propone la construcción de una planta de tratamiento de residuos orgánicos y demás, pero luego llega otra alcaldía y lo que hace es volver a licitar, a privatizar, a cederle estas labores que deberían ser del distrito, se las ceden como a las empresas extranjeras, y pues el problema continúa. Entonces
nos damos cuenta que la solución es una cuestión de voluntad política más que de seguir pensando resoluciones legales, porque ya las soluciones como que están, o sea, lo que se necesita es una planta de tratamiento de residuos orgánicos macro que pueda hacer compostaje a gran escala, que pueda hacer biogás a gran escala y conectar esto con los nuevos procesos de crear ciudades resilientes al cambio climático para reverdecer la ciudad. Pero lo que se está haciendo es que cada vez que llega un nuevo alcalde, entonces propone un nuevo plan de gestión de residuos sólidos y nunca se avanza. Y doña Juana, que es la foto que está en el centro de la diapositiva, sigue teniendo problemas. Entonces, doña Juana va a tener una nueva licitación, le van a ampliar, no sé cómo funciona eso, no sé la terminología oficial, pero creo que en 2000, no creo, estoy seguro, en 2022 termina el proceso de renovación del contrato de doña Juana. Y por un lado está esta propuesta popular de base de que hagamos otra cosa con doña Juana, hagamos una planta de tratamiento y demás. Y por otro lado están estas empresas de aseo privadas que lo que dicen es como, bueno, vamos a expandir la vida útil de doña Juana 37 años más, como si doña Juana tuviera vida útil. Y entonces proponen soluciones como crear un dique elevado que vaya a subir las celdas donde se depositan los residuos 3.000 metros sobre el nivel del mar, montañas de basura de esa magnitud, o sea, y que lleguen a esa altura, hasta los 2.000, hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué está sucediendo en la vida real? El 28 de abril de 2020, en horas de la tarde, una de estas celdas, pues los lixiviados, que son estos líquidos que generan las basuras orgánicas, no se están drenando, ya son tantos los que se están generando que ya no se están drenando en el suelo, sino que se están acumulando y lo que hacen es humedecer esta basura, lo que genera fisuras y por ende genera derrumbamientos que generan vectores, que generan olores, que generan problemas. Entonces, el 28 de abril de este año fue el último derrumbe que hubo en estos barrios de Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, y sucedió días antes de iniciar la cuarentena en la que nos encontramos. Entonces miremos cómo el dolor social, o sea, personas que viven la cuarentena, que les toca duro en la vida y que encima otra vez doña Juana se desborde y otra vez quedarse en casa con esos olores y con esas moscas. Entonces, yo me hago la pregunta, doña Juana, ¿relleno o botadero? Y yo personalmente opino que es un botadero. ¿Por qué? Desde el concepto técnico de la ingeniería ambiental, un relleno sanitario no debería estar ubicado sobre cuerpos de agua. Y doña Juana está ubicada sobre el río Tunjuelo y sobre 7 quebradas. Entonces, ¿qué sucede? El nivel freático del agua, que es el agua que va subterránea, que recarga los cuerpos de agua, ese nivel freático está a 1 metro del suelo. Eso es muy poquito. Por ende, a esos cuerpos de agua les están llegando 20 litros de lixiviados por segundo y ya superaron la capacidad de carga del ecosistema, ya el ecosistema no se está recuperando y pues es como, imaginemos eso, 20 litros de lixiviados que además contienen, según estudios científicos, 9 de 12 metales pesados reconocidos, o sea, son metales pesados de difícil degradación. Segunda razón, los rellenos sanitarios no deberían estar ubicados en fallas geológicas y el relleno de Doña Juana está ubicado entre la falla Tunjuelo y la falla Yerbabuena, o sea que además de que quieren crear montañas de basura gigantes y ampliar las celdas, las están ubicando en una zona en donde es más factible que sucedan pues movimientos sísmicos de distintas índoles que generen más derrumbes. La tercera razón, en la esquina superior derecha, el suelo debería estar aislado, impermeabilizado de los residuos. Y en Doña Juana no es eso, o sea, la basura está directamente en contacto con el suelo. Es decir, los lixiviados se están drenando constantemente, pero bueno, ya no se están drenando por la cantidad que tienen. Y la cuarta razón de por qué no considero que sea un relleno es los olores. Los olores en la zona son tenaces. Cuando llega el verano y no se humedece, esta basura se empieza a secar, a exudar olores y toda la zona del Tunjuelo, en la localidad en general, empiezan a haber vectores y demás.
Y además, Doña Juana está ubicada también en una zona en donde las corrientes de viento llevan estos olores a toda la ciudad. Entonces, pues, son como 4 razones principales de por qué Doña Juana no está funcionando como un relleno sanitario, sino más es como un botadero. Y sin embargo, siguen habiendo cosas bonitas, o sea, en Doña Juana alrededor hay una zona de conservación de 400 hectáreas, en donde encontramos fauna como este pajarito, como el pijuí, en donde encontramos quebradas con el nombre de Gavilán, Puente Piedra, Puente Blanco, El Botello, y sin embargo son zonas muy bonitas de Bogotá que el bogotano no visita, que el bogotano no puede ir por inseguridad, porque quién se quiere acercar al relleno de Doña Juana, quién va allá, qué lugar tan feo, y entonces por imaginarios otra vez nos perdemos como de reconocer como la biodiversidad de nuestro territorio. Entonces como que repensemos Doña Juana y bueno, continuemos. Bueno, siguiendo con esta intención, como aterrizar la problemática al río Bogotá, perdón, a nuestro contexto Bogotá, queremos hablarles un poco sobre el río Bogotá. Y primero que todo, es importante reconocer la historia que tiene este río. Entonces, antes de la conquista, las poblaciones de indígenas que habitaban la cuenca del río eran los muiscas y los panches. Y aunque estas comunidades eran enemigas, ambas coincidían en la relación que tenían con el río. Y esta relación era de respeto y como considerarlo un sitio sagrado. Asimismo, en este lugar hacían pagamentos y es en el momento en que llega la conquista española en que esta relación que tienen los humanos con el río cambia. Y de hecho, en 1537, cuando llegan los españoles a conquistar, ellos profanaron muchos de los cuerpos de agua, incluido el río, que eran considerados sagrados para los indígenas. Y a causa de esto, muchos indígenas se suicidaron. Y pues en 1538 ya se da la fundación de Bogotá y muchas de las legislaciones que regían en España fueron traídas acá. Y asimismo se dio una relación de explotación con el río, en donde estaban siendo utilizados más que todo para cultivos y para la explotación minera. Entonces, a partir de la conquista de los españoles hasta más o menos 1950, no hay ninguna pregunta frente a la situación del río y es más bien el lugar donde muchos de los desechos están siendo tirados sin ningún tipo de responsabilidad y es únicamente hasta 1950 que se habla de la necesidad de tratar las aguas residuales que están llegando al río. Las principales fuentes de contaminación del río fueron las curtiembres. Muchas empresas de curtiembres estaban ubicadas alrededor del río y estaban tirando todos sus desechos en este. Y también otra fuente importante de contaminación fueron los lixiviados de Doña Juana, que como Daniel ya les contó, estos lixiviados estaban terminando en el río Tunjuelo y eventualmente este río Tunjuelo desemboca en el río Bogotá. Y otra fuente importante de contaminación pues son los residuos sólidos que se ve muy claramente en esta foto. Esta foto es del 2014. La situación ha cambiado un poco desde entonces. Pero entonces los puntos críticos que han determinado que el río Bogotá termine siendo lo que es hoy en día fue la ampliación de la población que se ubicaba en la cuenca media del río de Bogotá, que corresponde al territorio de Bogotá. Y más o menos en el año 1900 Bogotá tenía 100.000 habitantes y en 1939 pasamos a tener millones de habitantes, donde toda la carga de residuos de esta población estaba siendo arrojada al río Bogotá. Entonces, una vez se reconoce que hay una problemática con el río Bogotá en 1950, que es el páramo donde nace el río Bogotá. Y la causa de esto era porque la expansión de la frontera pues, de agricultura y de ganadería estaba amenazando este territorio. Y asimismo, también en el año 2000 entra en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales, que busca limpiar un poco todas estas aguas de desecho que están siendo arrojadas al río Bogotá. Y se estima que para el año 2027 se haga una expansión de esta planta de tratamiento del salitre y que entre en funcionamiento la nueva planta de tratamiento Canoas. La principal razón de esto es porque
pues únicamente la planta de tratamiento de salitre no es suficiente para tratar todos los residuos que están siendo expulsados al río Bogotá. Pasa diapositiva, por favor. Sí. En esta imagen de la derecha les muestro todo el recorrido que hace el río Bogotá. Empieza en el páramo Guacheneque, como ya les dije, a 3.300 metros sobre el nivel del mar y desciende hasta 280 metros sobre el nivel del mar en la altura de Girardot. Este río tiene 380 kilómetros en total, de los cuales únicamente 11 kilómetros, los 11 primeros kilómetros desde el páramo de Guacheneque están descontaminados. Y de hecho la CAR tiene como unos índices de estado del río en términos de contaminación y lo clasifica en una escala de 1 a 8, siendo 1 lo mejor y 8 lo peor. Y en estos primeros 11 kilómetros el río tiene una clasificación de 1 y una vez pasa por Bogotá, el río termina con una clasificación de 8. Luego el salto de Tequendama, pues por la altura de la cascada y esto se limpia un poco el río y termina con un nivel de 7, pero sin embargo nos damos cuenta que la problemática principal pues viene a ser como toda la población de Bogotá está contaminando el río. También, dado que el río recorre como tanta distancia en términos de altitud, desde los 3.000 metros hasta los 200, existen una variedad muy rica de ecosistemas que va desde los páramos hasta los bosques altoandinos, bosques andinos y bosques secos. Y esto nos habla de que hay una gran potencial de biodiversidad a lo largo de todo el recorrido del río. E incluso se ha reportado que en las zonas donde nace el río y donde termina el río hay una gran población de fauna y flora que lastimosamente en el momento en que pasa por Bogotá se disminuye, pero aún así se han reportado especies de aves en los lugares más contaminados del río. Entonces aquí a la derecha les pongo dos imágenes de la laguna de Pedro Palo y la laguna Salcedo, que son ecosistemas que están muy cerca del río y que aún no han sido perturbados por el humano y que por eso mismo conservan un alto grado de biodiversidad, donde se ven que hay quebradas cristalinas, hay muchísima fauna, muchísima flora y hay mucha vegetación nativa. Entonces, también como para hablarles de la importancia de la biodiversidad en el río, es importante destacar que hay especies endémicas, que una especie endémica significa una especie que tiene una distribución limitada a un territorio y que no se encuentra en ningún otro lugar en el mundo. Y en este caso tenemos el capitán de la sabana, que habita entre los 2.500 y 3.100 metros sobre el nivel del mar, es decir, al inicio del río. Y esta especie fue nombrada por Humboldt como Eremophilus mutici, y Eremophilus significa amante de la soledad. Y este nombre se le dio debido a que el lugar donde lo encontró Humboldt era un lugar muy pacífico y tranquilo y pues por eso se le atribuyó este nombre. Este fue la primera especie de pez de agua dulce reportada en el país. Y también tenemos a la tingua bogotana, que es otra especie endémica también de esta zona y que habita en los humedales. Sin embargo, estas dos especies están siendo amenazadas y la principal causa de esto pues es particularmente la contaminación del río Bogotá y también la extensión de la frontera agrícola y pues, la destrucción de su hábitat. Entonces, el propósito de esta diapositiva es como darles a entender que aunque el río Bogotá ahorita tenga unas condiciones muy malas, las zonas que son aledañas al río tienen altos grados de biodiversidad. Entonces, el caso en donde nosotros pues eventualmente limpiemos el río y recuperemos este ecosistema, se espera que estas especies vuelvan a repoblar estos ecosistemas y de esta forma pues podamos recuperar. Por esto les dejo esta frase súper bonita que dice: el río no está muerto, sino dormido. Y pues es nuestra responsabilidad despertarlo. Bueno, también al río Bogotá hay que empezarlo a descontaminar desde la imaginación, ¿no? Empezarlo a imaginar distinto, porque hemos llegado a extremos de que ya hay gente que llama al río Bogotá río Picho, cuando llegó a haber épocas que lo llamaron el alma de la sabana, la serpiente de plata, el gran varón,
Dios camina en la noche, y son como imaginarios que pueden seguir vivos y que tenemos que rescatar de nuestro río para dejarlo de contaminar, porque si nosotros le empezamos a llamar Río Picho, y las siguientes generaciones lo escuchan, pues entonces, ¿qué sentido de apropiación van a generar por algo que se llama Picho? Y lo van a seguir contaminando. Entonces, empezar a referirnos en buena manera a nuestro río e imaginarlo en la realidad, o sea, ser positivos, pero a la vez realistas. Y pues claro, hay un problema, o sea, el reto diario es que al río le están llegando 690 toneladas de residuos al día. 690 toneladas, o sea, imaginemos un kilo, una bolsa de un kilo, ahora imaginemos 1000 de esas bolsas, y esas 1000 bolsas multipliquémoslas por 690, o sea, 690.000 bolsas de un kilo le están llegando diariamente al río Bogotá. Ese es el reto que tenemos que hacer con el río, y es un río que nosotros lo consideramos como que no hace nada, que simplemente está contaminado y ya, cuando en la práctica el río Bogotá es responsable de que siga existiendo el 26% de la producción agropecuaria nacional. Un total de 194.000 hectáreas dedicadas a la agricultura y 198.000 hectáreas dedicadas a la ganadería en toda su cuenca. También es responsable de que se siga manteniendo el 32% del Producto Interno Bruto Nacional. Para las personas que les interesan mucho estas cifras, estas economías son muy importantes. También en el río, en la cuenca, atraviesa 47 municipios, y esto equivale a un total de 12 millones de personas. Entonces, es como una relación injusta para el río porque él nos sigue manteniendo y nosotros como que seguimos con esta negación, porque si nosotros estamos dependiendo de la agricultura del río, pues nosotros estamos consumiendo hortalizas que vienen del agua del río. Entonces nosotros estamos como el pescadito que está en el acuario y que se desespera al darse cuenta de que, no sé si se dan cuenta de que estamos nadando y comiendo de nuestra propia mierda. Y es verdad, entonces es como seamos realistas con el río y abordémoslo de una manera real y justa, porque él nos sigue dando mucho. El río es tan fuerte que a pesar de todos los embates, sigue siendo un río, no se ha convertido, digamos, en un caño. Y han habido ideas de convertirlo en caño, porque nosotros como seres humanos queremos como organizar todo. Entonces el río era un río que tenía muchos meandros, que daba muchas curvas, que se metía por la sabana, que salía y todo, y nosotros a medida que hemos urbanizado, lo hemos canalizado y lo hemos convertido como en esta imagen, en esta ilusión de un río recto. Y es como nosotros traduciendo nuestra propia locura a los ecosistemas, a la naturaleza. Pero bueno, hay buenas noticias y se trata de llenar de optimismo realista al río. Al río se le están invirtiendo en este momento 6,5 billones de pesos, como para que también lo imaginemos, esa cantidad de plata, para ampliar la planta de tratamientos de aguas residuales del Salitre, es decir, que pase de tener un tratamiento primario de las aguas residuales que solamente corresponde a la zona norte de Bogotá y pase a cubrir el 30% de la capital, a la vez que se construye un parque metropolitano del Salitre. Se están haciendo adecuaciones hidráulicas, es decir, como romper las riberas para ampliar el río, ampliar el cauce del río, recuperar esta ronda hídrica que por ley deberíamos respetar, 30 metros al lado y lado de los cuerpos de agua, pero pues que como vemos en la imagen no se respeta, y ya se hizo, esa es una buena noticia, se ampliaron 68 kilómetros de Soacha a Cota y 40 kilómetros se están ampliando que van de Cota a Cajicá, y en esas adecuaciones hidráulicas no solo se amplía el cauce para que tenga mayor velocidad el río y por eso no emita tantos olores, sino que además se están haciendo labores de restauración, de pedagogía, se están sembrando árboles y demás. Bueno, pero el gran logro que se tiene que lograr con el río Bogotá es la Petar Canoas, que ya pasó el proceso de cierre financiero, es decir, ya duró muchos años en cierre financiero, pero ya la plata está y ahora viene es como la implementación. Entonces, pues todos estos proyectos macro requieren de mucha veeduría ciudadana para que no se pierdan, porque hay unas fuentes que dicen que la Petar Canoas va a estar para el 2026 y otros dicen que para 2028, y entonces se posterga y se posterga y se posterga,
y es necesario pues como esta acción ya a nivel de Estado, ¿no? Bueno, otras cosas buenas que se han hecho, se ha implementado el Programa Nacional de Producción Limpia, el cual en 2016 la CAR capacitó a 40 empresarios, 40 empresas directas del río, porque el río Bogotá, hay 20.600 industrias que realizan vertimientos en el río Bogotá, y eso corresponde a 211.000 empleos directos que necesitan del río para seguir funcionando. Entonces se hizo una capacitación con estas empresas para capacitarlos en vertimientos limpios, en reducción de contaminantes y demás. Además, hay muchos proyectos de la CAR, digamos, de hacer petares en los municipios, en Villapinzón, en hacer programas de agricultura y ganadería sostenible, porque, digamos, las prácticas agrícolas convencionales que usan agroquímicos, pues todo eso está contaminando el río. Entonces, hacer como un traspaso, agricultura orgánica, agricultura agroecológica, eso también se está haciendo. Y también con la ganadería, una ganadería sostenible, porque la ganadería que se está haciendo en el río está compactando el suelo, y entonces un suelo compacto pues hay menos capacidad de infiltración, y un río es un organismo vivo que se recarga por debajo de la tierra. Cuando nosotros miramos el río superficial, solamente estamos viendo la mitad del río. El río necesita alrededor que el suelo esté poroso para que se recargue de agua. Por eso es que estas nuevas ideas de algunos alcaldes de que queremos hacer como una pasarela alrededor del río en cemento, como unos caminos en cemento para que la gente observe al río, pues esto adaptado al trópico no es realista, no está basado como en, no, estas alamedas no están basadas en una comprensión ecológica y biológica del río, y pues son promesas que le invierten plata y en realidad pues están afectando más al río. Entonces, pues apostarle como al conocimiento de base para tomar decisiones. Y bueno, y como para que comprendamos que desde todos los frentes se pueden hacer alternativas y soluciones, está la magistrada Nelly Villamizar, que en 2004 hizo una sentencia que obligó a 72 entidades a hacer procesos de descontaminación del río y a descontaminar los vertimientos que hacen al río. Y esta fue una lucha de una individuo, una mujer, durante 10 años, porque la sentencia se hizo en 2004 y se aprobó en 2014. Y fueron 10 años de lucha para que la gente, para que estas 72 entidades limpiaran el río. Entonces, pues, hay héroes en el río por doquier. Si uno lo recorre desde Guacheneque, encuentra ambientalistas, defensores de la naturaleza, recicladores, y están estas abogadas que están haciendo algo maravilloso por la lucha por el río a un nivel ya legal. Entonces, imaginemos el río distinto y desde el pensamiento y desde el sentir hacia afuera todas las escalas, empecemos a descontaminarlo. Bueno, la última parte de esta presentación, nosotros queremos ofrecerles a ustedes algunas alternativas a toda esta problemática, como no solo quedarnos en que pues todo está súper mal, sino que reconocer que nosotros como consumidores también tenemos una responsabilidad y que tiene un impacto muy grande. Entonces, lo primero que les voy a mostrar acá es esta fundación que se llama Botellas de Amor, que en términos muy generales lo que ellos hacen es recoger los residuos plásticos y los vierten en madera plástica que puede servir para construir infraestructura de interés social. Lo más importante o lo más valioso de esta fundación es que ellos le apuestan a la posibilidad de mezclar muchos tipos de plásticos, que así como les conté al principio, era una de las problemáticas más grandes para reciclar los plásticos. Pero entonces la fundación lo que hace es juntar todos estos tipos de plásticos y dar una alternativa de reciclaje. Entonces, este proceso que les muestro acá en la diapositiva es el proceso que debe seguir el consumidor para, pues, apoyar a la fundación, y luego les mostraré el proceso que sigue la fundación. Entonces, lo primero que nosotros como consumidores debemos hacer es seleccionar y clasificar, no, solo seleccionar todos los tipos de plásticos que nosotros estamos produciendo y luego coger una botella de plástico que puede ser de cualquier tipo,
de cualquier tamaño, de cualquier color, esto no importa. Y en esta botella nosotros vamos a empezar a acumular y a presionar todos los plásticos que estamos produciendo. La razón por la que nosotros queremos que esta botella esté llena de plásticos lo más comprimido posible es simplemente por cuestiones de optimizar y utilizar todo el espacio que tiene la botella por dentro. Y una vez nosotros tenemos esta botella llena de residuos plásticos, la idea es que los llevemos a uno de los sitios de acopio que la Fundación dispone en todo Bogotá y en Medellín también. Entonces, pasa la diapositiva, porfa. Entonces, el proceso que sigue en la fundación después de la recolección de estas botellas llenas de residuos es que ellos en la fundación cortan esta botella, sacan todos los residuos, los acumulan y luego pasa por un proceso de trituración, que es la segunda imagen que les muestro acá. Luego de este proceso de trituración, lo que hace la fundación es comprimir este material y construir con esto madera plástica. Y esta madera particularmente la fundación la utiliza para construir viviendas a personas vulnerables, como lo son los recicladores, y también para construir parques o bancas y asientos en colegios. De hecho, la fundación tiene un convenio con las instituciones educativas en donde si el colegio o la institución educativa recoge 5 toneladas de estos residuos plásticos, la fundación les entrega una mesa con sus respectivos asientos. Y asimismo, si el colegio recoge 60 toneladas de este material, la fundación les entrega un parque. Entonces es súper chévere como ver que no solamente estamos arreglando el problema de los residuos plásticos y el reciclaje asociado a este material, sino también estamos apoyando una causa social que tiene un gran impacto. Y de hecho, si alguno de ustedes tiene como algún contacto o conocidos que estén relacionados con las instituciones educativas, pues es bonito como ir a hacer conocer estos proyectos y pues también apoyar a las instituciones educativas que tienen muy bajos recursos, cuya infraestructura es muy mala. Pasa, por favor. Y bueno, acá es la invitación como a que lo intenten, a que en sus casas simplemente hagan una labor súper sencilla que es ser consciente de la cantidad de plásticos que están produciendo con la cantidad de productos que consumimos y compramos a diario. Y hay mucha información sobre cómo llenar estas botellas en las redes sociales. La Fundación Botellas de Amor está en YouTube, en Instagram, en Facebook, y todas las imágenes y la información que les ha dado están en estas plataformas. Y de hecho, si alguno tiene alguna duda sobre cómo llenar estas botellas, pues podrían contactarse conmigo o con Daniel y nosotros podríamos ayudarles en lo que sea posible. Y en esta imagen que les muestro a la izquierda, muestro la cantidad de plásticos, de variedad de plásticos que es posible meter en esta botella, como lo son los residuos de los empaquetados metalizados, las bolsas plásticas, los empaques, las envolturas en donde vienen los productos. Incluso uno podría meter el cepillo de dientes completo en esta botella y se vuelve un material reciclado. A la derecha les muestro el lugar de esa botella, yo la llené el mes pasado y en verdad es muy bonito como ser consciente de la cantidad de plástico que estamos produciendo y saber que estamos pues aportando en algo a solucionar el problema en vez de que estos residuos terminen en el río Bogotá o en Doña Juana, pues están terminando en un bloque de madera plástica que va a servir para construir una casa o un parque. En la derecha les muestro las direcciones de los lugares de acopio que tiene la Fundación dispuestos en Bogotá. Sin embargo, en las redes sociales también pueden encontrar esta información y en caso de Medellín o de Cali también pueden encontrarlo en las redes sociales. Bueno, y de alternativas de residuos orgánicos hay muchas. El compostaje ha evolucionado como ciencia mucho. Se puede hacer un compost haciéndole muchos ingredientes, pero como nosotros no queremos es como crear así súper, bueno, sí, ojalá como una conciencia muy grande, pero pues comenzar con cositas prácticas y chiquitas que de pronto nos despierten este sentir, porque yo creo que la conciencia se logra también cuando se entra por medio del sentir. Entonces hay que empezar, digamos, a sentir nuestros residuos orgánicos, como
y una manera de sentirlos directamente, de tener contactos con ellos, es, digamos, hacer como la foto de la izquierda, hacer como una compostera casera, que eso hay infinidad de videos en YouTube sobre cómo hacerlas, pero si necesitan uno de los más sencillos para hacerla, me pueden hablar y yo les paso un video, y lo único que requiere en realidad es un balde. Y como esa satisfacción que da cuando ya no botamos la basura, sino que después de un mes o 3 meses tenemos ya tierra, ¿sí? Es como muy gratificante. Y bueno, y si no quieren como hacer la compostera como tal, también hay unas empresas que también les podemos pasar la información, que lo que hacen es, obviamente cobran, tienen una tasa de cobro, pero lo que hacen es recoger los residuos orgánicos que ustedes generen, y después de 3 meses les llegan a la casa con compost ya hecho. Entonces, pues se pueden hacer muchas cositas. Ya si nosotros llevamos ese oikos personal a otra escala, si nos metemos como en otras, como que esto funcione como una membrana porosa, o sea, no es como gradual, no es como que yo tengo que pasar de hacer una compostera a sembrar 40 árboles, no, o sea, los cambios son muy diversos y se dan a distintas escalas. Entonces, una manera de llegar como a conectar con la comunidad, nuestro barrio, con nuestros amigos, es, digamos, ya las pacas biodigestoras que vemos en la foto de la derecha, que ya es todo un sistema de compostaje en forma de lasaña, donde se mezclan los residuos orgánicos de la cocina con residuos de hojarasca, de pastos que encontramos en nuestros parques, y creamos estas lasañas. Y pues lo bonito es que alrededor de ellas se crea todo un compartir. Los niños bailan encima de la lasaña mientras la conforman, se puede llevar música, y se está haciendo algo porque después de 3 meses, de 6 meses, perdón, estas lasañas naturalmente van desapareciendo, se van llenando de vegetación, se puede hacer una huerta también ahí encima de ellas, pero naturalmente se van llenando de vegetación y uno ve cómo desaparecen en la tierra. Entonces es como un servicio de compostaje directo que nos hace la tierra, y no cargamos a doña Juana con más de estas bolsas y estos olores. Entonces, estas dos alternativas me gustan porque se pueden hacer en cualquier país, y es como meterle la ficha, como a movilizar estos procesos de una manera muy endógena. O sea, no hay un modus operandi de cómo se hace esto, no es como yo tengo que organizar a la gente, tengo que ser el líder, no. Es como dice la frase ahí, reconocimiento no es identidad. O sea, huyamos de las identidades, o sea, no tenemos que ser ecologistas, ambientalistas, líderes sociales. No, esos son solo etiquetas que nos ponen como presión personal. Simplemente reconozcámonos con nuestras acciones, como con nuestros pensares, reconozcámonos con nuestros residuos. Y a medida que se da un reconocimiento como tranquilo de estas situaciones, nos podemos llegar a sorpresas, como poder estar haciendo estas labores con la gente sin necesidad de pertenecer a grupos, de pertenecer a partidos, de representar algo, simplemente el hecho de hacerlo. Entonces ahí les dejo estas dos alternativas: composteras caseras o pacas biodigestoras. Y bueno, nosotros creamos una actividad pedagógica, esperemos que les guste. No sé si María quiere como hablar. Bueno, si quieres yo explico la actividad, y ahí vemos cómo hacemos. Pero pues creo que Zoom nos permitió expandir la reunión. Entonces, si quieren, miren, todos cojan un papel y un lápiz, por favor, o un esfero. Bueno, es que nadie puede hablar. Esperen, los pongo a hablar. Los voy a Pues poner a ahora sí, hablar, pero exacto. por favor no hablemos todos al mismo tiempo, porque pues es la actividad pedagógica. Entonces primero la voy a exponer y después sí como que podemos empezar a hablar, pero es como para estar atento de que todos puedan hablar. No, pues activen sus micrófonos, no sé cómo. Sí, activen. Listo, ¿qué hay que hacer, Daniel? Listo. Entonces, la idea es Sí, Daniel, ya estamos activados. Solamente es que nos digas cómo funciona el juego y nosotros iremos tomando nota. Listo. Entonces, el juego se llama Sistema Complejo de 4 Palabras, o simplemente se llama 4 Palabras.
y es como para comprender que, como dice mi papá, el mundo no es difícil, sino que es complejo. Y estos temas de descontaminar el río Bogotá, el relleno de Doña Juana, los residuos en general, son temas que son complejos, o sea, pero el hecho de que sean situaciones complejas no nos pueden desmotivar para realizar cambios. De hecho tenemos que trabajar la complejidad en nuestra vida, tenemos que comprender que la complejidad existe y no rehuirla. Entonces, porque a veces simplificar las cosas nos divide y la complejidad nos une, la complejidad es la diferencia. Entonces vamos a escoger este tema que es el río Bogotá, pueden escoger el tema que quieran. Y a partir de este tema, nosotros escogimos 4 palabras. Cuando ustedes, si quieren replicar este juego después, pueden escoger otras 4 palabras. Nosotros escogimos las palabras Bogotá, acción, residuos y conciencia. ¿Listo? Entonces, lo que van a hacer es escoger palabra por palabra y a partir de la primera palabra, digamos Bogotá, van a sacar 4 palabras más. Una a partir de reaccionar a la palabra, es decir, la primera reacción que les venga cuando escuchen la palabra. Entonces, digamos, a mí lo primero que se me vino cuando pensé Bogotá, cuando reaccioné a Bogotá, fue fea, ¿sí? Entonces, después, el pensar. Entonces, ya no la vamos a reaccionar a la palabra, sino que vamos a pensar la palabra de una manera meramente reflexiva, racional. Entonces, a mí, Bogotá, cuando la pensé, me arrojó la palabra compleja. Después va a ser desde el sentir. Cuando yo sentí Bogotá, sentí la palabra Bogotá, me trajo la palabra refugio. Y luego va a ser una palabra que sea combinar, es decir, no vamos a escoger racionalmente una palabra que incluya las 3 anteriores, sino que vamos a intentar sentipensar y reaccionar al mismo tiempo. A ver qué ocurre. Es como un ejercicio también del ser, como intentemos sentir, pensar y reaccionar al mismo tiempo, y si nos surge una palabra, la vamos a escribir. Cuando yo hice ese ejercicio con la palabra Bogotá, me salió la palabra mujer. Entonces, son 4 palabras por 4 palabras. Entonces, acción, otras 4 palabras. Residuos, otras 4 palabras. Y conciencia, otras 4 palabras. Y luego, lo que vamos a hacer es crear una frase o un párrafo, primero tomando las palabras de solamente una categoría, ejemplo, solo reacciones. Entonces, el ejemplo de esa frase para mí fue, a partir de la categoría de reacciones, surgió en mí la frase compleja, ya muchos no dan el primer paso porque ven la cosa muy compleja. Y bueno, y luego vamos a hacer una frase que sea tomando una palabra, la que queramos, de cada categoría. Una de reaccionar, una de pensar, una de sentir y otra de combinar. Y a mí la frase que me surgió aplicando el pensamiento complejo a este ejemplo fue: es fuerte y complejo hallar adentro la cultura del río. ¿Listo? Entonces, entonces nosotros escogimos, como para que todos estemos como en la misma onda, escogimos el tema Río Bogotá. Entonces, siempre tener latente que estamos de fondo, el escenario es el río Bogotá. Las palabras que escogimos fueron Bogotá, acción, residuos y conciencia. Entonces, les vamos a dar un tiempo para que a partir de cada palabra saquen las otras 4 palabras. Son en total 16 palabras. Entonces, pues, el tiempo es suyo y cuando estén listos, cuando hayan terminado, pues, alzan la mano con la opción de alzar la mano en Zoom y, pues, ustedes me dicen como a qué frases llegaron o este ejercicio, cuáles son sus 2 frases o sus 2 párrafos a los que llegaron.